La vida de un soldado romano estuvo marcada por largas marchas, batallas agotadoras y una incertidumbre constante. A pesar de todo, la comida fue una parte crucial de su supervivencia. El trigo era el corazón de las comidas diarias, convertido en papilla, pan o una papilla densa, que los soldados comían mientras reposaban sus cuerpos cansados al costado del camino. La sencillez de los granos representaba la vida que llevaban, dura, sin lujos y siempre enfocada en la necesidad de seguir adelante. Comer no era un placer, sino una necesidad. Los soldados sabían que, sin alimentos, no podrían recorrer los kilómetros que los separaban de sus próximos destinos. En tiempos de escasez, el trigo fue reemplazado por la cebada, un grano que despreciaban. Para muchos, la cebada fue una humillación. No era solo el sabor más áspero lo que molestaba, sino el hecho de que era la comida que se les daba a los caballos. El consumo de cebada era una clara señal de que la situación era crítica. Aún así, incluso en tiempos difíciles, no tuvieron otra opción. La cebada mantuvo sus cuerpos funcionando incluso cuando sus mentes anhelaban algo más digno. El pan, a menudo duro e insípido, se comía rápidamente durante las paradas. Todos los soldados sabían que no había tiempo que perder. Masticaron lo que pudieron, pensando ya en la siguiente marcha. No hubo exceso, no hubo abundancia. Pero ese pedazo de pan, por más simple que fuera, representaba la línea entre la vida y el agotamiento total. La fuerza de Roma dependía no solo de sus espadas, sino también de la comida que llevaban consigo. Si el trigo era la base de la dieta de los soldados romanos, la carne era el alimento que ofrecía las fuerzas necesarias para las batallas. Provenía de diferentes fuentes, pero rara vez estaba garantizado. Cuando los soldados consiguieron capturar jabalíes, ciervos o conejos durante sus cacerías, el campamento se transformó. El olor de la carne asándose sobre el fuego, en medio del frío de la marcha nocturna, tenía el poder de reavivar no solo el cuerpo cansado, sino también el espíritu abatido. Comer carne era casi como un premio en medio de las dificultades diarias. En las noches de suerte, el campamento adquiría un ambiente diferente. Alrededor de las hogueras, los hombres comían lentamente, aprovechando cada trozo de cerdo o de ganado confiscado en los pueblos vecinos. El sabor salado de la carne ahumada o asada le produjo un raro momento de satisfacción. A quienes habían pasado todo el día comiendo pan seco o gachas de trigo, el calor de la carne en la boca les recordaba que, a pesar de todo, seguían vivos. Era una fuerza que no solo provenía de los músculos, sino también de la energía renovada que aportaba cada comida. Sin embargo, como ocurre con todo en la vida de un soldado, la carne era un lujo incierto. A menudo, el silencio de las noches sin caza ni animales confiscados hacía que acampar fuera pesado. Los soldados se retiraron con el estómago vacío, sabiendo que, al día siguiente, tendrían que luchar con lo que ofrecía el trigo. La carne, cuando llegó, les trajo fuerza y esperanza, pero también les recordó lo frágil e impredecible que era la vida en el campo de batalla. Si la carne era la fuente de fuerza para las batallas y el trigo garantizaba la base de la dieta diaria, eran las legumbres y las frutas las que aportaban la sencillez y la nutrición necesarias para mantener el equilibrio del organismo. Aunque la vida de los soldados romanos estuvo marcada por largas marchas y comidas duras, las legumbres, como las judías, las lentejas y los guisantes, desempeñaban un papel vital en su dieta. Eran fáciles de almacenar y transportar, aunque no tenían el rico sabor de la carne ni el peso del trigo, proporcionaban las proteínas que necesitaban los cuerpos de los soldados. Durante las paradas de descanso, las lentejas cocinadas en grandes calderos junto con polenta de trigo eran un espectáculo familiar para las tropas. El sabor era sencillo, casi sin condimentar, pero la función era clara: conseguir que los soldados pudieran marchar más kilómetros bajo el sol abrasador o luchar hasta el último aliento en las batallas. No había nada lujoso en estas comidas, pero cada cucharada aportaba la fuerza necesaria para continuar. Los guisantes y las judías, asimismo, aparecieron en macetas, ofreciendo una humilde pero esencial variedad a la dieta de los soldados. Las frutas, por el contrario, parecían una rareza. En épocas de abundancia o cuando se encontraban durante las marchas, eran recogidos por los soldados para complementar sus comidas.
Los higos y las pasas, sobre todo, se llevaban como pequeños tesoros, una rápida fuente de energía y un raro sabor dulce en medio de la amargura de la vida militar. Aunque rara vez formaba parte de las raciones oficiales, la fruta, cuando estaba disponible, ofrecía un momento de alivio y refresco a los hombres que, por lo demás, se contentaban con la repetición diaria de cereales y legumbres. La sencillez de estos alimentos, lejos de ser un placer gastronómico, era lo que mantenía a los soldados en pie, listos para afrontar los retos del día siguiente. Si las legumbres y las frutas aportaban sencillez y nutrición a la vida cotidiana de los soldados romanos, el queso era una rara fuente de placer y sustento en medio de marchas y batallas. A diferencia de la carne y el trigo, que eran básicos y siempre esperados, el queso apareció como un alivio inesperado, ligero de llevar, pero poderoso para sostener cuerpos exhaustos. Elaborado con leche de cabra, oveja o vaca, se conservaba fácilmente, y en muchos casos, lo elaboraban los propios soldados, que aprovechaban cualquier oportunidad para crear alimentos durante las campañas. Para los soldados, el queso era más que una fuente de proteínas y calcio, era un trozo de normalidad en medio de la brutalidad de las batallas. Cuando se distribuyeron las raciones de queso, el sabor fresco y ligeramente salado parecía precioso. Se puede consumir solo o mezclado con pan y legumbres, lo que hace que la comida sea un poco más sustanciosa. Cada trozo de queso se saboreaba con calma, como si el tiempo pudiera prolongarse solo con ese sabor tan raro en las rutinas militares. El acto de compartir queso entre soldados, especialmente durante largas marchas, creó un momento de pausa y conexión. Allí, en las tiendas o junto a las fogatas, los hombres compartían la comida, con ella, las pocas palabras que podían intercambiar. Aquel trozo de queso, sencillo y resistente, llevaba el peso de ser uno de los pocos momentos en los que el sabor era algo más allá de la necesidad de sobrevivir. Fue un pequeño recordatorio de que, incluso en tiempos de lucha, había lugar para una satisfacción que iba más allá del simple sustento. Por humilde que fuera, el queso tenía el poder de transformar cualquier comida en algo que llevara sabor y recuerdos. Incluso sin abundancia, fue un raro momento de placer en medio de la dureza de la vida de un soldado. Después de comer pan, carne o legumbres, los soldados romanos tenían una necesidad básica que no podían ignorar, la sed. Y en sus largos viajes, el vino y el agua eran tan esenciales como los alimentos para garantizar que el cuerpo siguiera funcionando. Cada soldado llevaba consigo un odre de agua o una cantimplora, lo que garantizaba que pudieran mantenerse hidratados durante las interminables marchas bajo el sol abrasador. El agua, aunque esencial, no siempre estaba limpia ni era potable. Ahí entró el vino, especialmente la posca, una mezcla de vino agrio diluido en agua. Esta bebida, despreciada por los ricos, era imprescindible para los soldados. Además de calmar la sed, la posca tenía la función de purificar el agua, eliminar bacterias y hacerla más segura para el consumo. El sabor amargo del vinagre no era agradable, pero al final de un largo día de batalla o marcha, cada sorbo ofrecía un alivio muy necesario. La posca se convirtió casi en una energía natural, revitalizando a los soldados y ayudando a mantener la resistencia. En las noches frías de los campos, el vino, cuando no estaba diluido, servía para calentar los cuerpos exhaustos. Incluso lejos de los banquetes y placeres de las ciudades, el simple hecho de beber vino entre comidas aportaba una pequeña sensación de consuelo. Para los soldados, el vino representaba un descanso, una oportunidad para olvidar, aunque fuera por un breve momento, la dureza de la vida militar. Sentados alrededor del fuego, compartiendo posca o vino, bebieron en silencio, sabiendo que cada sorbo ayudaba a preparar sus cuerpos para el siguiente desafío. Al igual que la comida, el vino y el agua eran más que un simple sustento, simbolizaban la continuidad. Cada vez que un soldado levantaba su cantimplora sabía que necesitaba seguir adelante, siempre con un ojo puesto en la batalla y el otro en el largo camino que le esperaba. Si el vino aportaba un consuelo excepcional y la carne ofrecía fuerza, la sal y el aceite de oliva eran los silenciosos compañeros de la supervivencia. En cada campaña, los soldados romanos llevaban no solo sus armas y armaduras, sino también la preocupación constante por la comida que tendría que durar días o semanas. La sal, a menudo ignorada en la vida común, adquirió una inmensa importancia. No solo condimentaba las comidas,
sino que también conservaba la única fuente de proteínas en la que podían confiar los soldados, la carne salada. En los momentos de pausa, cuando se encendían fogatas y los soldados se sentaban, era la sal la que permitía que el sabor de la carne resistiera el tiempo. Cada trozo de carne de cerdo o de ternera en conserva aportaba un alivio momentáneo. El sabor salado, incluso simple, se volvió familiar. Para muchos, era como sentir el sabor del hogar, algo que, incluso lejos, les aportaba un poco de consuelo en medio de la dureza del campo de batalla. La sal no era solo un condimento, era lo que los mantenía en los días en que todo a su alrededor parecía desmoronarse. El aceite de oliva tuvo un papel más sutil pero igualmente importante. El suave toque del aceite de oliva sobre pan duro o mezclado con legumbres hacía que las comidas, siempre repetitivas, ganaran un poco más de sabor. Incluso en medio del hambre y el cansancio extremo, los soldados sabían que ese líquido dorado era una valiosa fuente de energía, algo que daba más ligereza a los pesados alimentos que necesitaban ingerir para continuar. El aceite que goteaba sobre los platos improvisados, alrededor de los fuegos, trajo consigo un breve momento de dulzura en una rutina marcada por la brutalidad. Compartir la sal y el aceite con tus compañeros de escuadrón fue un gesto silencioso pero significativo. Sabían que no era solo el cuerpo el que necesitaba sustento, sino también el alma, que encontraba alivio en las pequeñas cosas. La sal conserva más que la carne, mantuve la esperanza de que, incluso en los días más difíciles, el siguiente trozo de comida los llevaría un poco más lejos. En medio de largas marchas y batallas, los soldados romanos necesitaban algo más que fuerza. Necesitaban organización para garantizar que les llegara la comida. Cada grupo de soldados tuvo que conformarse con lo que encontró en el camino o con las provisiones que llevaba. Preparar la comida era una tarea tan importante como luchar. La comida se dividía en partes iguales y se cocinaba en fuegos sencillos, a menudo al borde del camino o en campamentos temporales. Estos momentos de preparación de la comida supusieron un descanso del ajetreo de la guerra. Los soldados sabían que la comida, incluso la comida más sencilla, era lo que mantenía el cuerpo en funcionamiento. Cada hombre tenía un papel dentro del grupo. Mientras unos iban a buscar agua o leña, otros atendían el fuego o cortaban trozos de carne y verduras. La unión entre ellos se fortaleció en estos momentos, donde cada uno sabía que dependía del otro para garantizar su supervivencia. El olor de la carne asada o de las lentejas cocidas supuso un raro alivio. Incluso en medio del cansancio extremo, había algo tranquilizador en esos momentos. Alrededor de las ollas y calderos, los soldados intercambiaron pocas palabras, pero la mirada de satisfacción al ver la comida lista fue suficiente. Con comida en mano, sabían que por dura que fuera la batalla del día siguiente, al menos estarían preparados para afrontarla. Si preparar la comida era una tarea esencial, el acto de comer se convirtió en un pequeño ritual cotidiano. Para los soldados romanos, las comidas no eran solo momentos para saciar el hambre. Ofrecieron un respiro del ritmo caótico de marchas y batallas. Alrededor de las hogueras, el sonido del fuego crepitando y el olor del pan calentándose en el calor trajeron un raro momento de calma. Los cuerpos cansados, que antes se habían movido sin descanso, finalmente tuvieron un momento para respirar. Las comidas se comían de forma sencilla, sin ceremonias. Cada soldado tomó su ración y la comió en silencio. La comida, muchas veces repetitiva, se convirtió en un momento de supervivencia. El pan duro, la carne salada y las lentejas eran masticadas rápidamente, pero con la conciencia de que cada bocado era lo que mantenía sus cuerpos erguidos. A pesar de la sencillez de la comida, había algo reconfortante en este ritual. Era el único momento en que los soldados podían sentarse juntos, incluso sin muchas palabras. Alrededor del fuego, las expresiones cansadas de los hombres dejaban claro el peso que llevaban. Pero con la comida en la mano, por más sencilla que fuera, hubo un breve momento de alivio. Sabían que cuando se comiera el último trozo de pan, el ciclo de marchas y luchas comenzaría de nuevo. Pero en ese momento lo que importaba era estar ahí, compartir lo poco que tenían y prepararse para el día siguiente. Si el ritual de las comidas supuso un bienvenido descanso de la rutina de los soldados, los momentos de escasez de alimentos pusieron a todos a prueba. No era raro que, durante campañas largas, los suministros comenzaran a escasear.
Cuando se acabó el trigo, la carne o las legumbres, los soldados tuvieron que buscar otras formas de alimentarse. En esos momentos, el instinto de supervivencia hablaba con más fuerza. Cazaban animales salvajes o se aventuraban a recolectar todo lo que la tierra podía ofrecer, como raíces y hierbas. En esos momentos ya no importaba el gusto. El hambre era una presencia constante y cualquier alimento, por simple o inesperado que fuera, se volvía imprescindible. Conejos, ciervos e incluso pájaros pequeños se convirtieron en presas fáciles para quienes portaban la espada y necesitaban permanecer de pie. La carne, aunque cocinada a toda prisa, proporcionaba la energía necesaria para otro día de caminata o batalla. Los soldados sabían que no podían darse el lujo de elegir. Adaptarse era la única salida. Aún así, había un sentimiento de unión en los días de escasez. Cada trozo de comida, por pequeño que fuera, se repartía entre los hombres, reforzando la idea de que la supervivencia dependía del grupo. Nadie comió solo. Incluso en las peores condiciones, compartir era la única certeza. Sabían que mientras pudieran compartir lo poco que quedaba, podrían seguir marchando juntos hacia la próxima victoria o desafío. Para los soldados romanos, la comida era más que un medio para mantener el cuerpo erguido. Cada comida, por sencilla o escasa que fuera, representaba la fuerza necesaria para seguir marchando, luchando y sobreviviendo. El trigo, la carne, las legumbres e incluso el humilde queso no eran solo nutrientes. Eran recordatorios diarios de que mientras hubiera comida, también existía la posibilidad de resistir los desafíos del campo de batalla. Los soldados sabían que la guerra no se trataba solo de luchar, sino también de resistir. Y la comida, por repetitiva o insípida que fuera, mantenía viva esta resistencia. El sabor amargo del pan seco o el calor de la carne asada les traían una especie de consuelo que no podían encontrar en ninguna otra cosa. Comer no era solo una necesidad física. Fue un gesto de preparación para el día siguiente, la próxima marcha, quién sabe, el regreso a casa. Alrededor de las fogatas o en paradas rápidas durante las marchas, el acto de comer se convirtió en un ritual silencioso de esperanza. Incluso sin palabras, los soldados sabían que mientras pudieran compartir comida, podrían enfrentar cualquier desafío. La comida que sustentaba sus cuerpos también alimentaba el espíritu de lucha que los mantenía firmes y listos para seguir adelante. ¿Te está gustando el contenido? Deja en los comentarios un tema que te gustaría que abordáramos en los próximos vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros.